Sí, gracias, señor presidente. Y gracias, señor Medina. Lo primero que quisiera es agradecerle que hayan puesto a disposición de esta comisión con antelación suficiente el informe, cosa que no siempre ocurre cuando los documentos vienen de la Administración. Y ya que hablamos de transparencia, creo que es una buena ocasión para recordarlo. El Gobierno andaluz no acostumbra a mandarnos con antelación los documentos que debatimos en las comisiones y se agradece que las entidades de la esfera pública independientes sí lo hagan. Dicho esto, quería decirle también que compartimos la preocupación que ya se ha expresado por dos factores que lastran el funcionamiento de este Consejo creado en 2016. Uno se ha comentado ya abundantemente, que es que de las dos patas del Consejo solo una funciona efectivamente y demuestra una vez más aquel principio de dame leyes que yo te haré los reglamentos, que muchas veces acaba lastrando el desarrollo efectivo de las leyes. Antonio Maillo hacía referencia al aniversario que hoy cumplimos de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y un año después todavía estamos esperando que haya alguno de los reglamentos de desarrollo de esa ley en vigor y que permita el cumplimiento efectivo de una ley que llegó, como decíamos hace un año, demasiado tarde, ¿no? Llegó tarde y va despacio, y esa misma lógica, por desgracia, se está reproduciendo con el Consejo de la Transparencia y la Protección de Datos. Un desarrollo reglamentario que no permite que cumpla plenamente su función y una dotación de personal que, como usted bien nos ha indicado aquí y ha reflejado también en el informe, se ha completado de manera muy tardía. Estamos hablando de que hasta hace 4 meses no tenían ustedes toda la plantilla de técnicos juristas a su disposición y de esa manera es muy difícil que puedan cumplir con su función de la manera que espera la ciudadanía andaluza. También creo que es mejorable, y aquí me sumo también a lo que ya se ha dicho, la política de comunicación. Para que un Consejo de Transparencia sea eficaz, si no tenía todo su personal, difícilmente, siendo más conocido, habría podido hacer mucho más de lo que ha hecho, pero ahora que ya sí tienen ese personal técnico, creo que habrá que volcarse en hacer que la existencia de este Consejo, su actividad, sus funciones, las posibilidades que ofrece a la ciudadanía sean algo conocido para toda la ciudadanía andaluza lo antes posible y efectivamente eso implica también un mayor y mejor uso de las redes sociales para que eso sea factible, ¿no? Luego, en el informe, que es cercano a las 100 páginas, pero que se lee con cierta agilidad, no es demasiado farragoso. Yo sí he hecho en falta que los datos cuantitativos vayan acompañados de análisis más cualitativos, de más valoraciones de lo que se expone ahí. Algunas de esas valoraciones las ha hecho usted aquí en su exposición, pero yo creo que si este documento pretende llegar a la ciudadanía andaluza debe ser autoexplicativo y debería contener más valoraciones de ese tipo. Y me refiero concretamente a preguntas que surgen cuando uno va leyendo los datos, ¿no? Ese dato de que las administraciones locales acaparan 3/4 partes de las reclamaciones en materia de transparencia, a mí me gustaría que se explicara primero un desglose quizá, ¿no?, de qué tipo de reclamaciones son, qué es lo que la ciudadanía echa en falta en materia de transparencia por parte de las entidades locales y explicar por qué. Bueno, evidentemente hay un dato que ha aportado el señor Maillo. Es lógico que siendo muchas más administraciones concentren más reclamaciones, ¿no? Pero habrá a lo mejor otras razones que expliquen por qué las administraciones locales parece que adolecen más de transparencia que otras administraciones, ¿no? Y a uno le gustaría poder tener esas respuestas en el texto y aprovecho para preguntárselo ahora por si en su segundo turno nos podría hacer alguna valoración, algún desglose mayor al respecto. Creo que también hay algunos aspectos técnicos mejorables en la presentación del informe. Usted nos ha hablado aquí del dato de las reclamaciones por género y cuando uno leía el informe, en la mayoría de las estadísticas hay una tabla y un gráfico que la acompaña y en este caso solo había gráfico, no había tabla y la sensación que yo tenía al leer el informe era que el dato era el contrario, porque uno ve los colores del quesito, digamos, y parece que son las mujeres las que presentan el 80% de las reclamaciones y no al revés. Entonces, hay un fallo técnico ahí que creo que convendría corregir para no dar lugar a confusiones, ¿no?
Y en algunos otros casos, pues también hay aspectos, no voy a entrar demasiado en detalles, pero creo que hay aspectos mejorables de la presentación del informe, ¿no? Bueno, hay un dato también que me llama mucho la atención sobre publicidad activa. Un 90% de reclamaciones vienen de una sola provincia, de Sevilla. Y también se queda uno con la duda de saber a qué se debe eso, a qué se debe esa concentración, si ha habido algún caso concreto que acapara esas reclamaciones o por qué se concentran tanto. Y claro, eso también yo creo que nos hace tener que, no sé si dudar, pero valorar de otra manera los datos globales que se ofrecen sobre este apartado de publicidad activa, ¿no? Porque si todas las estadísticas que estamos comentando se refieren en un 90% a una sola provincia, no sé si esto nos da una idea de cuál es la realidad andaluza en materia de publicidad activa, ¿no? Bueno, sobre las consejerías, ¿no? También aquí me surgían dudas al leer el informe, pues sobre educación en concreto, ¿no? Es verdad, también lo ha dicho Antonio Maillo, que hablamos de una consejería que tiene 2 millones de usuarios, y que pueden tener que ver con periodos de exámenes y demás, pero también me quedaba la duda de qué tipo de reclamaciones son las que se hacen, qué falta de transparencia es la que achacan los usuarios cuando presentan estas reclamaciones, ¿no? Y bueno, en definitiva, creo que cabe exigirle al Gobierno, ustedes en su informe no evitan una dura crítica a esa falta de desarrollo reglamentario que hubiera permitido que asumieran efectivamente las competencias de protección de datos. No es responsabilidad suya, pero creo que sí es algo que conviene señalar y que habrá que exigir en su momento a los responsables políticos, porque efectivamente no podemos estar cayendo en una contradicción que señala el propio informe, ¿no? Que una consejería como la de Educación, cuando recibe quejas, remite en materia de protección de datos al Consejo de Transparencia y Protección de Datos, no sé si a sabiendas de que no tiene todavía el ejercicio efectivo de esas competencias, ¿no? Y de que van a tener que ser derivadas a la agencia estatal. Es decir, el mismo Gobierno que no está haciendo lo que tiene que hacer remite a un órgano que sabe que no puede hacer eso para resolver problemas que ha generado, pues, una consejería, ¿no? Me parece que es el colmo de las contradicciones. Así que, bueno, pues en todo caso, muchas gracias por su información y quedo a la espera de su respuesta. Gracias, señor de Manuel. Señor Molina, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.